Bueno, volvimos el corte enseguidita y estamos con nuestra querida Beatriz Ringa. ¿Cómo andás? Muy bien. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a presentarla ya, creo que ya a esta altura ni necesita presentación, pero Beatriz es secretaria de actas de la Asociación Conciencia. Sí. Y participa también en la mesa de diálogo santafesino, un espacio tan interesante. ¿Cómo va? Muy bien. Qué lindo que me hayas visitado, sobre todo para que me digas en principio que arranquemos con qué te pareció el resultado de esta última elección que fue tan contundente y de tanto cambio acá en nuestra Santa Fe. ciudad. Bueno, los cambios son necesarios, ¿no es cierto? E incluso cambio de hombres, cambio de entornos. Yo normalmente tengo esperanzas, trato de buscar lo mejor que nos pueden ofrecer. Entiendo, ¿no es cierto?, de que hay en la gente mucha preocupación por temas determinados como es la economía, ¿no es cierto?, que pega muy fuerte, pero también tenemos otros temas que son atemporales como es la educación, la cual no se puede abandonar. Todo el mundo se llena la boca diciendo que se necesita educación, pero en realidad en la cancha se ven los pingos, ¿no es cierto? Cuando vos estás con gente que debía hablarte cuáles son los proyectos de educación que van, no los expresan. No sé si es que como argentinos somos tan mediáticos que esperamos a ganar para empezar a desarrollar proyectos. Y sobre todo con un mundo, o sea, es un mundo diferente, con un avance tecnológico brutal, con un avance en la tecnología en todos sus espacios, con lo cual en educación no deja de ser menos, con otra propuesta educativa que hoy los chicos necesitan y quieren percibir. Yo creo que una modalidad de la histórica de antes, de un estudio a través de me parece que esos procesos es como que no van más y a los chicos ya ni siquiera les atrae, digamos. Bueno, yo estoy convencida, ¿no es cierto?, de que no puede basarse, ¿no es cierto?, en los TIC informáticos que nosotros tenemos y le estamos ofreciendo a los chicos. El chico necesita la vinculación con el docente. Y la escuela hoy ha perdido los jardines de infante, como ser que yo trabajé tantos años, ha perdido el formar hábitos en los chicos. Y formar hábitos en las criaturas es una ley de machaque, porque el hábito se forma cuando vos lo repetís todos los días de la misma forma. ¿No es cierto? Así es. Y lo otro, en la educación, en la parte de enseñanza primaria, ¿no es cierto? Observo, y en la secundaria, porque nosotros con Conciencia hicimos un programa de 3 años, lo manejé yo, que se llamaba De la escuela a la familia. Abarcábamos 15 chicos en una escuela que tenía repetidores, 15 chicos de 7º y de 8º año, y cuando estaba, ¿no es cierto?, la otra ley de educación. Nos encontrábamos con que no sabían leer y no sabían las operaciones básicas. Entonces propusimos, ¿no es cierto?, nosotros a la directora de la escuela contratar profesores de matemática o profesoras, ¿no es cierto?, de matemática y de lengua, que eran las falencias esenciales. Y ella nos dijo, no, acá tienen que traer maestras normales nacionales porque son las únicas que saben alfabetizar. Y estos chicos lo que necesitan es ser alfabetizados. Hicimos eso y en 2 años sacamos grupos de chicos que eran increíbles. No sabíamos que podían tener tantas capacidades, ¿no es cierto?, no desarrolladas. O sea que este es un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades. Nada más claro que desvanezca por ahí
algunos conceptos sobre meritocracia Sí, y sí. poner esto en igual, sabiendo, bueno, un ejemplo clarísimo. Quiero que me cuentes un poco cómo es este encuentro de Uniendo Metas, de qué se trata Sí. esta propuesta que me pareció lindísima. Contanos un Bueno, poco. yo no intervengo este año, salvo en la parte de tesorería y de secretaría en Conciencia. Siempre está. Bueno, pero no quiero ponerme, no quise, no es cierto, ponerme ese programa, porque nosotros tenemos una persona muy valiosa al frente, que es María Cecilia Cuchet, que es doctora en educación y que ya tiene una antigüedad de, no sé, calculo 12 años haciendo estos programas. Sí, la vamos a tener en la radio el jueves, ¿no? Hoy no podía venir tampoco. Es un programa muy interesante. Nace, ¿no es cierto?, cuando un investigador argentino va a las Naciones Unidas y piensa que la única forma de explicarle a un adolescente, porque tratamos con chicos de 15, 16, 17 años, enseñarles cómo trabaja un organismo es hacer un juego de simulación. Y eso es. Juegos de rol. Claro. Perfecto. Es lo mejor para los chicos, me parece que es súper interesante, súper entusiasmo. Sí. Y llevan la agenda siempre de Naciones Unidas en todos los espacios. Sí, hacemos una selección de temas. Nosotros el último encuentro lo hicimos con 600 alumnos, que fue demasiado. Entonces, este año, sí, desde Conciencia Central se pidió que no pasemos de los 250, porque al final de los programas se hace un encuentro en Buenos Aires. No podían manejar 7, 8 mil chicos, ¿no es cierto?, en esos encuentros. ¿Y cómo se seleccionan estos 250 chicos? Ponemos que ese sea el número. ¿Cómo se seleccionan? No, nosotros mandamos a las escuelas, nosotros mandamos a las escuelas la invitación para participar en el programa. ¿Públicas y privadas? Sí, a todo el mundo. A todas, bien. Y nos encontramos a veces que demoran en las respuestas porque no se ponen de acuerdo la dirección de la escuela con el docente que tiene que ser tutor, porque quiera ser o no, el docente emplea más o menos alrededor de 60 horas para preparar a los chicos. ¿Y esas 60 horas adicionales al docente, hay alguna manera de que se las paguen? ¿Cómo es el tema del reconocimiento? Sí, nosotros damos un diploma, ¿no es cierto?, haciendo constar la cantidad de tiempos y bueno... Que sería para su plan de carrera, digamos. Claro, su plan de carrera. A lo mismo que le damos a los chicos un diploma de participación. Perfecto. ¿Cómo se seleccionan? Eso lo selecciona, porque los grupos son de 5, de 7 o de 9 miembros. Bien. O sea, hay escuelas que llevan nada más que 5 miembros. Otras llevan 2, 3 grupos de diferente cantidad de chicos. Van a un sorteo y en ese sorteo se sortean los países que están inscriptos, ¿no es cierto?, en el organismo internacional. Bien. ¿Y son 120? La verdad que no recuerdo, pero sí quiero decirte que los chicos tienen que estudiar desde la situación física, financiera, económica, increíble, social, los conflictos internos y los internos y externos que tiene el país, que tienen que elegir, porque ellos tienen que ponerse la camiseta de cada país, defendiendo lo que cada país plantea dentro de Naciones Unidas. Ahora, yo creo que es fantástico. ¿Sabés más que nada desde qué? Desde el entrenamiento de hacerlos pensar desde la macro, claro, desde el escenario de la condición general, para poder tener un pensamiento crítico hacia adentro en los problemas de nuestro país y locales, porque siempre la cuestión macro influye. Cualquier cosa que pase en el mundo siempre influye sobre, por ejemplo, las economías, como pasó en el caso de la guerra y demás. Sí. Ahora, los chicos, ¿cómo te puedo decir?, trabajan con disciplinas y además con disciplinas de comportamiento muy estrictas, como se trabaja en el organismo internacional. O sea, ellos no pueden jaranear entre los chicos. Cuando vos entras a la Asamblea General, que por lo general es la más populosa,
te asombras del silencio que hay, el respeto que tienen los chicos. Ellos para hablar levantan el cartel del país que están representando. Y no se vinculan en los momentos de receso que van a las meriendas, a los refrigerios. No, porque no tienen que intercambiar ideas con otros. Por eso hay una situación que se da, que nosotros este año estábamos un poquito problematizadas, porque por lo general se hace un encuentro social con los chicos donde, bueno, te imaginas, son adolescentes, las veces que habrán miroteado unos con otros y no se pueden juntar. Después entonces, se pasan el Instagram ahora, ¿viste? Y en ese lugar pueden vincularse. Muy lindo. La verdad que es una experiencia que ha hecho cambiar la intención de estudiar carreras a un montón de chicos. Pero sí, me encanta, una propuesta hermosa. Bueno, quiero abrir con los chicos, lo tenemos a Lucho Moretti, a Mili Montserrat y a nuestro querido también Nico Cejas, ya los conocés. Al único que no conocías era Lucho. Así que bueno, te abro con los chicos. ¿Quién arranca hoy? No sé si quieren arranco yo. Dale. Bueno, dale. Bueno, como siempre, un placer charlar con vos, Beatriz. Gracias. Me gusta escucharte. Dos preguntas tengo. Una muy puntual, si hay algún perfil, alguna caracterización de cómo son los chicos y las chicas que participan de este programa de simulación de Naciones Unidas. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres, de qué edad, de qué sectores? No, ellos se postulan. Se postulan, claro. Pero no hay un perfil general. El docente propone, vamos a hacer esto, nos va a tocar tal país y cada uno elige el rol que quiere. Mujeres y hombres. Las mujeres son siempre más, las que se animan más. Un dato interesante. Sí, sí. Bueno, mira qué curioso. Y la segunda pregunta es, yo te tiro un dato y conversamos, reflexionamos juntos. La abstención en las elecciones de verdad se da fundamentalmente entre varones jóvenes, estudiantes de sectores populares. La edad que más se repite entre quienes no van a votar es 17 años. Y parecería haber como una especie de ¿cómo decirle?, desafiliación, de poco interés en la política entre ese perfil, entre ese segmento electoral. ¿Qué podemos reflexionar sobre eso? ¿Cómo podemos pensarlo? Yo pienso, hay dos factores. Primero, que ha dejado de recibir una educación ciudadana el joven. E incluso en las universidades, a veces no reciben lo que deben recibir, porque toda la vida las universidades preparaban a los estudiantes para ser líderes en el aspecto en los cuales iban a funcionar. Pero ahora es como que se ha bajado la guardia con respecto a eso. Y después los chicos en la casa sienten como que a los padres no les interesa la política, nada de lo que le puede ofrecer, porque están muy agobiados tratando de resolver el día a día. Porque hace muchos años los padres no hablaban de los problemas económicos delante de los chicos. Se alcanzaba, si no alcanzaba. Pero ahora se ha vuelto moneda común y los niños están extremadamente preocupados cuando los ven a sus padres preocupados. No parece, pero los chicos están angustiados también con toda esta situación. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Ahora, mi visión, ¿no es cierto?, es que todavía sigue siendo importante la cantidad de personas mayores que van a votar. Sí, de hecho la participación de las mujeres adultas mayores es muy interesante. A partir de los 54 años empieza a aumentar la participación de las mujeres. Sí. Y gente que ya no tiene obligación de ir a votar y sin embargo uno la ve. Deber cívico. Deber cívico. Ya enquistado, ¿viste? Cívica. Sí. Alguien ha dicho también en el... Hola Beatriz. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Un honor tenerte acá. Alguien en el programa dijo como también qué importante es cuando uno le reclama a sus representantes, a los que en un momento determinado ocupan un cargo público, que para eso también tenemos que cumplir todos los ciudadanos y las ciudadanas, en ir a votar y en un montón de otras obligaciones cívicas que tenemos, porque si no el vínculo, se quiebra de ambos lados y también es muy difícil si no reconstruimos como esas responsabilidades. Después,
prever, primero, qué va a hacer determinado candidato que ya pasa a ocupar un lugar en el Estado, y también, bueno, servir también como ciudadanos y ciudadanas para que se cumplan esas promesas y para que si vemos que alguien no está cumpliendo, no solo con las promesas, sino también con lo que nosotros esperamos que cumpla, digo, con mejorar nuestro bienestar en todo su amplio abanico de temas que eso abarcaría, qué podemos hacer nosotros y nosotras para, bueno, que nos escuchen, que se sienta, digo, la necesidad que tenemos de que se resuelvan nuestros problemas. Claro, yo creo que ahora viene una época, y debiéramos considerarlo importante, en las cuales los ciudadanos tienen que escuchar cuáles son las propuestas reales que van a hacer los gobernantes, porque una cosa es decir, me voy a ocupar de la seguridad, de la economía, pero ¿de qué forma se va a ocupar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los anteproyectos que van a mandar a las cámaras? Y así entender la gente que si hay un candidato que ha sido elegido y les ha prometido el oro y el moro y no lo cumple, ellos a través de sus representantes, que son los diputados y de las provincias los senadores, tienen que gestionar que esa persona entienda que no está haciendo lo que prometió. Qué difícil. Porque no, pero sí, o sea, que sincerice los discursos de campaña. Porque vivimos quedándonos con el discurso de campaña y somos incapaces de increpar a lo mejor a alguien que está siendo totalmente diferente. Porque esa persona puede tener sus motivos para hacerlo, pero que los diga, que no los deja el entorno, que no los deja el sistema, pero que hablen con la gente, así como hablaban cuando se querían postular, que hablen si han fracasado o han llegado a tener éxito. Sobre todo, digo, es complejo pensando en varias cosas. Como vos decías bien, digo, como hay un nivel de desconocimiento sobre algunas cuestiones sociales que, digo, hay una dirigente que dijo falta comprensión de texto y de contexto, y yo creo que por ahí pasa, digo, la economía no es solamente la ley de la oferta y la demanda, digo, nosotros los tres estudiamos ciencias sociales y digo, son fenómenos muy complejos, hay muchas teorías que vienen a responder a esos fenómenos. Uno también, esas teorías, es distinto que las usemos nosotros siendo un país latinoamericano, que se usen en Europa o en Estados Unidos, y muchas veces, como al mediatizar ciertos temas, también se generan un montón de confusiones. Y a mí, hoy hablábamos antes de entrar, como una preocupación que me genera. Hay algunos programas que van noteros a hacerle preguntas a la gente en la calle y le dicen, por ejemplo, no sé, ¿quién trajo al FMI a Argentina? Cristina y Alberto. ¿Quién plantea, no sé, dolarizar la economía? Que es un planteo muy concreto, uno de los candidatos a presidente, y la gente dice otros nombres, o sea, muy diferentes a los que verdaderamente son quienes tomaron determinada decisión o quienes tienen un discurso en concreto. Y eso a mí me preocupa un montón porque, digo, el desconocimiento que hay sobre temas tan, digamos, y tan centrales también para el futuro de nuestro país. Y en ese sentido, digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, con una idea que circula mucho, que es la de la meritocracia. Que se plantea mucho en todos lados que, bueno, tenemos que bancar la meritocracia porque si vos no llegás es porque vos no te esforzás lo suficiente. ¿Qué opinión tenés sobre esa cuestión? Bueno, yo pienso que no es cuestión de entrar en competencias, ¿no es cierto? O sea, quién es mejor o menor alguno. Porque partamos de la base que nosotros tenemos un conglomerado muy grande de chicos que son mal enseñados y mal aprendidos. O sea, nadie les enseñó, por lo tanto, nadie aprendió. Porque esa es una verdad a la cual tenemos que enfrentarnos. Por eso entiendo que en los barrios, como ser tan populosos que tenemos que tener escuelas que sean totalmente diferentes al conurbano. Primero, debieran ser escuelas técnicas. Y segundo, escuelas en las cuales el chico esté de la mañana a la tarde. ¿Y presupuesto habrá para eso? Claro, es que tiene que haber. ¿Habrá para eso? Pero es que en una provincia como Santa Fe, ese presupuesto debe existir porque Santa Fe
tiene muchos recursos. Ha sido una de las provincias que ha tenido superávit durante los 4 años. Sí, O sea, que recursos no nos faltan. Lo que pasa es que están mal distribuidos los recursos. Sí, o sea, digamos, uno de los problemas, por decirlo, de los desafíos de la educación es que es una materia en la cual se es intensivo en personas, digamos. Si vos tenés muchos alumnos y pocos docentes, la educación que vas a recibir va a ser de menor calidad que si vos tenés mayor cantidad de docentes, y lo mismo la cantidad de horas que los chicos pasan en la escuela, claro, y qué actividades hacen. Ahora, me parece muy valioso del programa que vos contás de Naciones Unidas, que hablando de la información justamente, que es un programa donde los chicos aprenden a buscar información, a investigar, a discernir qué es cierto de qué es falso, porque tenés que buscar información sobre países que no conocés, que son distintos. Y creo que eso es muchas veces lo que falta a la hora de las elecciones o de la democracia, que eso, informarse, y más ahora que hay tanta bombardeo mediático del TikTok, Instagram, Twitter, la televisión, las redes sociales, que uno es entendible que la gente diga, che, yo ya no entiendo nada, no sé qué es verdad, qué es mentira, como que te hartás en un momento de tanta información. Entonces, claro, resaltar simplemente el valor de estos programas de, bueno, aprender a pensar, a investigar, a discernir, claro, me parece que es muy valioso. Lo que pasa es que yo quiero hacerles una salvedad. Este es un programa caro. Claro. Y sí. Y sí. Lleva mucho. Nosotros tenemos en ese programa, creo que 25 voluntarios universitarios que están incluso dejando de presentar sus materias para trabajar en la capacitación de los chicos y los docentes en las escuelas. O sea, tienen un mérito enorme esos chicos. Está bien que la universidad les reconoce después el esfuerzo que ellos han hecho. Pero nosotros tenemos 3 días o sea, jueves a la tarde, viernes todo el día hasta las 10 de la noche y el sábado hasta el mediodía. Hay que darles de comer a esos chicos, hay que darles a mitad de la mañana, al mediodía, la merienda de la tarde. Ahora la son cena. 250, son un poco menos. Claro, pero escúchame, estamos desbordados porque los presupuestos que nosotros habíamos hecho al empezar no tienen ni siquiera la comparación. No, bueno, con esta inflación me imagino. Yo creo que el dato, lo más interesante y lo más valioso es que tenemos una organización no gubernamental que se encarga de formar, de inculcar o de incorporar una disposición y una valoración sobre la democracia y sobre el valor de la política y la participación ciudadana que no está sucediendo en el espacio de la educación formal. Me parece que ese es el dato. Claro. Y ahí hay algo muy interesante, es decir, la Asociación Conciencia, con toda su trayectoria y el esfuerzo que realiza al hacer esta clase de eventos, puede lograr muchas cosas, pero claramente deslibertarianizar a los sectores jóvenes no se va a poder hacer solamente desde ahí, y es un esfuerzo muy fuerte si no se apoyan ese tipo de iniciativas, digamos. Sí. Es decir, ¿quién? Sino ¿qué otros espacios hay? Bueno, podríamos hablar de la militancia más tradicional o quizás de algún tipo de voluntariado más clásico, digamos, pero no, la verdad es que no hay tanto. No que tenga llegada a este nivel a los colegios. Y una cosa que a mí me parece como detalle no menor. Durante muchos años escuchábamos de nuestra familia, de política no se habla. De política no se habla. Más un lado de política no se habla. Ni de política ni de fútbol en los almuerzos. Ni de fútbol ni de religión en algunos lugares también. Sí. Y yo creo que hay que hablar de todos los temas. ¿Cómo va a haber un tema del cual no se puede hablar? A tal punto que se tenga que sacar del diálogo familiar. Eso es gravísimo. Hay que ver hacia adentro. ¿Cómo puede ser que no podamos desarrollar un tema hasta el final? No, sí, no. De todos los temas se deben hablar. Pero nosotros pasamos muchos años con esta situación, por miedo, porque vivimos situaciones difíciles, porque los padres sobre todo, no querían que los hijos... Bueno, en mi opinión, por ahí hay un vaciamiento de muchos años de diálogo. Y otra vez retomar eso como hábito y queriéndolo, no hablando mal, porque hoy por ahí se habla de política, pero se habla muy mal.
de la acción de la política, los dirigentes, de los deseos Claro. que tiene la gente que está en política, que es muy diferente a la realidad. Es devalorizada, claro, sí. ¿Eh? Ahora, creo que los chicos no se animan a hablar, por lo general, los jóvenes, no se animan a hablar porque han perdido aquello que la escuela tenía antes, que era la lectura frente al grado o exponer una lesión. Mira. Entonces te encontrás con que van los chicos a la universidad, se han pasado todo el secundario haciendo las evaluaciones con acierto, desacierto, Multiple choice. múltiple choice. Entonces, algunos, por supuesto, siempre ha existido el que marca por marcar nada más, pero hay otros chicos que realmente se preocupan por aprender. A mí me llamó mucho la atención cuando acá en Santa Fe se estaba por aprobar la ley del voto joven, este año fue, que se hizo un encuentro muy grande con todos los colegios, con los presidentes de los centros de estudiantes, lo conté. No. Con los centros de estudiantes para hablar sobre el voto joven. ¿Y saben lo que me llamó la atención? Que todos los chicos hablaban de los derechos, porque tenemos derecho a opinar en la currícula, tenemos derecho de opinar en las cosas que... Y yo decía entre mí, pero estos chicos saben que en la vida no todos son derechos, que son más las obligaciones para vivir. Y no lo dije porque habíamos llevado 2 voluntarios nuestros que hace mucho que trabajan en el programa, hoy participamos, y que manejan realmente... Tal es así que cuando ellos expusieron y terminó la sesión, vinieron a pedirnos a nosotros si no les podíamos dar el programa. Bueno, no es un programa para darlo, es un programa que hay que masticarlo, ¿no es cierto?, para que te entre. Pero sí, lo que a mí me llamó la atención fue esa manera de vivir de los jóvenes. Tengo derecho porque tenemos los derechos. Entonces, cuando terminamos, yo me arrimé a los diputados que nos habían invitado y le dije, pero han hablado de los derechos y las obligaciones. Y uno de ellos me dijo, ¿y usted por qué no intervino? No, le digo, porque ustedes a mí no me dijeron que yo podía intervenir. Claro. Entonces vos te ponés a pensar, los chicos tienen cambiado, ¿cómo te puedo decir? Tienen cambiado, creen en las cosas mágicas todavía nuestros jóvenes, ¿me entendés? Pasamos de la época que eran todas obligaciones y había Claro. pocos derechos a todos derechos y no hay no- conciencia sobre obligaciones, no hay responsabilidad sobre las obligaciones. Sí, sí. Bueno, ¿Eh? capaz Por que eso, algunos con cambios que respecto sean volver al- para atrás. No, pero yo me refiero que no es que hay que volver para atrás, No. sino que hay que aprender que la vida no pasa por al lado, la vida te pasa pisándote. No. Entonces uno tiene que hacerse fuerte. Y una de las formas de ser fuerte es sabiendo, aprendiendo, porque es una manera de poder defenderse. Por eso ustedes me preguntaban qué pensaba de la meritocracia. Yo no creo que haya que volver a los cuadros de honor y todo lo demás que teníamos antes, pero sí estimular a los chicos que cada vez aprendan, porque es como el saber y la sabiduría, son cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, muy interesante. La verdad que siempre es un placer, Beatriz, recibirte y es tan necesaria la actividad que hace la Fundación Conciencia, así que realmente sé que la asociación que lo haces con tanto compromiso y tanto cariño. Así Sí, que, por supuesto. Hay muchos gente años. muy valiosa en nuestro grupo, ¿no es cierto?, que hace otras cosas también muy interesantes. No, pero siempre es importante destacarlo y saber que existen asociaciones y organizaciones de este tipo que se encargan con tanta responsabilidad, cariño y responsabilidad de llevar una cuestión tan importante, ¿no? No, por supuesto, sí. Así que bueno,
éxitos, vamos a estar presentes en Bueno, el los encuentro esperamos con mucho de gusto. Uniendo Metas. ¿Se hace en la Universidad Católica? Sí, la Universidad Católica prestó todas sus instalaciones, así que los 3 días funcionamos ahí. Muy bien, así que el jueves vamos a estar Los entonces. esperamos con mucho gusto. Bueno, sí, vamos a estar presentes. Encuentro Uniendo Metas. Bueno, nos vamos a un cortecito y volvemos en un ratito. Gracias.